Existe un límite invisible entre la protección y la paranoia, entre cuidar a nuestros hijos y destruir la confianza en quienes los rodean. Eduardo Mendoza, uno de los magnates más poderosos de América Latina, estaba a punto de cruzar esa línea de la manera más extrema posible. Lo que comenzó como un experimento para probar la lealtad de una babá, se convirtió en una revelación devastadora sobre prejuicios, valor y las cicatrices invisibles que todos llevamos. Esta es la historia real de cómo una simulación de violencia doméstica reveló verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Eduardo Mendoza había construido un imperio inmobiliario valorado en más de $1.000 millones, pero ninguna de sus propiedades era tan preciada como la seguridad de su hijo Sebastián, de apenas 4 años. Esta obsesión no nacía del amor común de un padre, sino de una herida que llevaba abierta desde los 8 años de edad. Había sucedido un martes de marzo, cuando Eduardo y su hermano menor, Carlitos, de 3 años, jugaban en el jardín de su casa familiar en Guadalajara. La niñera de ese entonces, una mujer que había cuidado a Eduardo desde bebé, se había quedado dormida en el sofá después de almorzar. Carlitos se las ingenió para abrir la puerta del jardín y salir corriendo hacia la calle, emocionado por alcanzar a un perro callejero. Eduardo aún podía recordar el sonido exacto, el chirrido de las llantas, el grito de su madre, el silencio terrible que siguió. Carlitos murió en el camino al hospital. La niñera, devastada por la culpa, nunca volvió a trabajar cuidando niños. La familia Mendoza se desintegró lentamente. Sus padres se divorciaron 2 años después, cada uno culpando al otro por la tragedia. Esa experiencia moldeó cada decisión que Eduardo tomaría sobre la crianza de su propio hijo. Sebastián nunca estaba solo, ni siquiera por un minuto. Las niñeras pasaban por procesos de selección más rigurosos que los ejecutivos de sus empresas. Cámaras de seguridad monitoreaban cada rincón de la mansión en Polanco. Eduardo había convertido su hogar en una fortaleza y la protección de Sebastián en su religión. Su esposa Isabela, una psicóloga infantil, había intentado repetidamente convencerlo de que tanta vigilancia podría ser contraproducente para el desarrollo emocional del niño. Pero Eduardo no podía evitarlo. Cada vez que veía a Sebastián correr por el jardín, veía a Carlitos persiguiendo a aquel perro hacia su destino fatal. La paranoia había llevado a Eduardo a despedir a 7 niñeras en 2 años. Una por revisar su teléfono mientras Sebastián dormía la siesta. Otra por permitir que el niño subiera solo las escaleras. Una más por no seguir exactamente el horario de comidas que él había establecido. Isabela le reprochaba constantemente que estaba creando un ambiente de tensión innecesario. Pero Eduardo prefería ser considerado paranoico que negligente. La llegada de Carmen Vázquez había representado una esperanza temporal de tranquilidad en el hogar de los Mendoza, pero para Eduardo, ella sería su prueba más extrema. Carmen Vázquez tenía 23 años y había llegado a Ciudad de México desde Oaxaca con una maleta llena de sueños y un currículum impresionante. Había estudiado desarrollo infantil en la Universidad Estatal, hablaba inglés fluido y tenía referencias brillantes de familias acomodadas para las que había trabajado durante sus estudios. Lo que más impresionó a Eduardo durante la entrevista no fueron sus credenciales académicas, sino la forma natural en que interactuó con Sebastián. El niño, normalmente tímido con extraños, se acercó a Carmen sin dudarlo y comenzó a mostrarle sus juguetes favoritos. Ella no forzó la interacción, simplemente se sentó a su nivel y siguió su ritmo. Carmen tenía algo especial. Su sonrisa era genuina, sus respuestas durante la entrevista fueron honestas y directas, y cuando Eduardo le preguntó sobre situaciones hipotéticas de emergencia, ella demostró conocimientos sólidos de primeros auxilios y protocolos de seguridad. Por primera vez en meses, Isabela vio a su esposo relajarse ligeramente. Durante las primeras semanas, Carmen parecía perfecta. Llegaba puntualmente cada mañana a las 7, preparaba desayunos nutritivos para Sebastián, lo acompañaba en sus rutinas de ejercicio recomendados por el pediatra y por las tardes leía con él cuentos en español e inglés. El niño había comenzado a llamarla tía Carmen y esperaba con emoción su llegada cada día. Eduardo observaba todo a través de las cámaras de seguridad desde su oficina. Carmen nunca sabía que estaba siendo vigilada constantemente, pero su comportamiento era consistentemente ejemplar.
Jugaba con Sebastián, mantenía la casa ordenada, seguía todas las instrucciones al pie de la letra y, lo más importante, nunca perdía de vista al niño ni por un segundo. Sin embargo, la tranquilidad de Eduardo era solo superficial. En las noches, despierto en su cama, se torturaba con preguntas. ¿Qué haría Carmen en una verdadera emergencia? ¿Protegería realmente a Sebastián o pensaría primero en su propia seguridad? ¿Era su dedicación genuina o simplemente una actuación profesional? Estas dudas crecieron hasta convertirse en una obsesión. Eduardo comenzó a crear pequeñas situaciones de prueba. Dejaba puertas abiertas para ver si Carmen las cerraba. Fingía llamadas urgentes para observar cómo ella manejaba quedarse sola con Sebastián. Incluso llegó a esconder juguetes pequeños para probar su atención a los detalles de seguridad. Carmen pasaba todas estas pruebas inconscientemente, pero Eduardo necesitaba algo más definitivo. Necesitaba saber, sin lugar a dudas, hasta dónde llegaría esta joven para proteger a su hijo en una situación realmente peligrosa. ¿Qué piensan hasta este momento? ¿Consideran que la preocupación de Eduardo está justificada por su pasado traumático o creen que está cruzando límites peligrosos? Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre los métodos de este padre obsesionado con la seguridad. La idea llegó a Eduardo durante una cena familiar particularmente tensa. Isabela había mencionado casualmente que Carmen le había contado sobre su infancia difícil en Oaxaca, donde había crecido en un hogar donde la violencia doméstica era común. La pobre ha visto cosas terribles, había comentado Isabela con compasión. Pero en lugar de despertar empatía en Eduardo, esta información encendió una alarma diferente en su mente. Si Carmen había crecido normalizada la violencia, ¿significaba eso que no reaccionaría adecuadamente para proteger a Sebastián si presenciara una situación similar? Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Su mente obsesiva comenzó a construir un experimento que lo aterrorizaba y lo fascinaba a la vez. Quería saber qué haría Carmen si presenciara lo que parecía ser una situación de violencia doméstica mientras cuidaba a Sebastián. Durante días, Eduardo perfeccionó mentalmente cada detalle del plan. Él e Isabela simularían una discusión que escalara a gritos y sonidos de violencia física, mientras Carmen estuviera en el segundo piso cuidando a Sebastián durante su hora de juego vespertina. Las cámaras de seguridad grabarían cada segundo de la reacción de la joven. Convencer a Isabela fue la parte más difícil. Su esposa, como psicóloga, entendía los traumas de Eduardo, pero consideraba que este experimento cruzaba líneas éticas peligrosas. Es manipulación psicológica, Eduardo. Es cruel e innecesario, le reprochó. Pero Eduardo tenía una habilidad especial para la persuasión que había perfeccionado en décadas de negociaciones empresariales. Le explicó a Isabela que necesitaba esta tranquilidad mental para poder confiar completamente en Carmen. Si ella reacciona correctamente, nunca tendremos que preocuparnos de nuevo. Si no, es mejor saberlo ahora que lamentarlo después. Finalmente, Isabela accedió con una condición. El experimento duraría máximo 5 minutos y se detendría inmediatamente si Carmen mostraba signos de trauma extremo. Eduardo aceptó, aunque sabía que 5 minutos serían suficientes para revelar la verdadera naturaleza de cualquier persona. Eligieron un jueves por la tarde para la prueba. Carmen estaría sola con Sebastián en el cuarto de juegos del segundo piso, mientras ellos simularían la discusión en la sala principal. Eduardo había calculado que desde esa posición, Carmen podría escuchar todo claramente, pero tendría que tomar una decisión activa sobre si bajar a intervenir o quedarse protegiendo al niño. La mañana del experimento, Eduardo instaló cámaras adicionales en ángulos estratégicos para capturar cada expresión facial y gesto corporal de Carmen. También preparó un guión básico de la discusión con Isabela, asegurándose de que sonara lo suficientemente real y alarmante como para provocar una reacción genuina. Lo que no sabía Eduardo era que Carmen llevaba sus propias cicatrices invisibles y que este experimento desataría reacciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar.
Debo pausar aquí para agradecer profundamente a todos ustedes que han seguido esta historia hasta este punto. Su atención y comentarios son lo que hace posible que pueda compartir estas historias tan complejas e impactantes. Pero créanme cuando les digo que lo más impactante aún está por venir. Lo que Carmen hizo durante esos 5 minutos cambió para siempre la perspectiva de Eduardo sobre el valor, el trauma y la naturaleza humana. A las 4 de la tarde del jueves, el plan se puso en marcha. Carmen había llegado normalmente y se encontraba en el cuarto de juegos con Sebastián, ayudándole a construir una torre con bloques de madera. El niño reía y charlaba animadamente, completamente ajeno a lo que estaba a punto de suceder en el piso de abajo. Eduardo e Isabela se posicionaron en la sala principal. Eduardo llevaba un dispositivo con el que podía monitorear en tiempo real las imágenes de todas las cámaras del segundo piso. Su corazón latía tan fuerte que temía que Carmen pudiera escucharlo desde arriba. La simulación comenzó con voces ligeramente elevadas, discutiendo sobre asuntos financieros ficticios. Gradualmente, los tonos se hicieron más agresivos. Isabela, a pesar de sus reservas, demostró ser una actriz convincente. Sus gritos de frustración sonaban completamente reales. En el monitor, Eduardo observaba atentamente la reacción de Carmen. Al principio, ella simplemente había mirado hacia la puerta del cuarto de juegos con expresión preocupada, pero continuó jugando con Sebastián, claramente tratando de mantener al niño distraído del ruido. Eduardo intensificó la actuación. Comenzó a golpear la mesa de centro, a tirar objetos al suelo, a gritar acusaciones cada vez más agresivas contra Isabela. Los sonidos eran lo suficientemente convincentes como para simular una pelea física real. Fue entonces cuando la reacción de Carmen se volvió extraordinaria. En lugar del miedo o la parálisis que Eduardo había esperado, Carmen se transformó completamente. Con movimientos rápidos y decididos, llevó a Sebastián al rincón más alejado del cuarto de juegos y lo sentó en una pequeña tienda de campaña que usaban para jugar. Le habló en voz baja pero firme. «Sebastián, vamos a jugar a las escondidas. Tú te quedas aquí muy calladito hasta que tía Carmen regrese, ¿de acuerdo?» El niño, confundido por los ruidos de abajo pero confiando en Carmen, asintió y se acurrucó en la tienda. Carmen se aseguró de que él no pudiera ver la puerta, y luego hizo algo que dejó a Eduardo completamente helado. Carmen no bajó las escaleras para intervenir en la supuesta pelea. En su lugar, tomó su teléfono celular y marcó el 911. Eduardo pudo escuchar claramente mientras ella reportaba una situación de violencia doméstica en la dirección exacta de la mansión, proporcionando detalles específicos sobre el número de personas en la casa y la presencia de un menor de edad. Pero eso no fue todo. Después de hacer la llamada, Carmen se dirigió al armario del cuarto de juegos y sacó un bate de béisbol de juguete de Sebastián. No era un arma real, pero en sus manos se veía decidida a usarla si fuera necesario. Se posicionó estratégicamente entre la puerta del cuarto y donde estaba escondido Sebastián. Su postura era de protección total, pies firmemente plantados, bate en posición defensiva, ojos fijos en la entrada, preparada para defender al niño con su vida si alguien intentara subir las escaleras con intenciones violentas. Eduardo no podía creer lo que estaba presenciando. Esta joven de 23 años había evaluado la situación en segundos, había protegido al niño, había llamado a las autoridades y se había preparado físicamente para un enfrentamiento. Todo esto mientras mantenía una calma exterior que hablaba de alguien que había enfrentado situaciones similares antes. Fue en ese momento cuando Eduardo se dio cuenta de que había subestimado completamente a Carmen. Y también se dio cuenta de algo más aterrador. Las sirenas de la policía que se escuchaban a lo lejos no eran parte de su simulación. Carmen había llamado realmente al 911 y las autoridades estaban en camino a su casa. El pánico se apoderó de Eduardo. Las sirenas se acercaban rápidamente y él se enfrentaba a la perspectiva de tener que explicar a la policía que había sido todo una farsa. Pero peor aún, se daba cuenta de que había puesto a Carmen en una posición psicológicamente brutal sin su consentimiento. «Isabela, para todo», gritó, rompiendo la actuación. Corrió hacia las escaleras para subir a explicarle a Carmen lo que había pasado, pero ella ya estaba bajando, bate en mano, con una determinación en los ojos que él nunca había visto.
Señora Isabela, suba inmediatamente y vaya con Sebastián, ordenó Carmen con una autoridad que contrastaba completamente con su personalidad normalmente dulce. La policía ya viene en camino, usted no se preocupe, yo me encargo de él. Por primera vez en su vida adulta, Eduardo sintió miedo genuino de otra persona. Carmen había malinterpretado completamente la situación y creía que él había sido violento con Isabela. En su mente, ella era la única barrera entre un hombre abusivo y una familia que necesitaba protección. «Carmen, espera, por favor», trató de explicar Eduardo, pero ella no estaba dispuesta a escuchar. Se posicionó entre él y las escaleras, claramente preparada para usar el bate si fuera necesario. Fue Isabela quien finalmente logró calmar la situación. Bajó las escaleras con las manos en alto, mostrando que no había sido herida, y con voz temblorosa le explicó a Carmen que todo había sido una simulación, una prueba terrible que su esposo había insistido en hacer. La reacción de Carmen fue devastadora. El bate cayó de sus manos, su rostro se descompuso y por primera vez desde que trabajaba con los Mendoza, comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de alivio, eran lágrimas de traición, de humillación, de dolor profundo. ¿Me pusieron a prueba?, preguntó con voz quebrada. ¿Simularon violencia doméstica para ver qué haría yo? ¿Saben ustedes lo que es crecer escuchando esos mismos gritos todas las noches? ¿Saben lo que es ser una niña de 8 años llamando a la policía porque su papá está golpeando a su mamá? Eduardo se sintió como el hombre más pequeño del mundo. No solo había traumatizado a una joven inocente, sino que había activado recuerdos dolorosos de su infancia abusiva. Carmen no había reaccionado como lo hizo por entrenamiento o instinto profesional. Había reaccionado así porque había vivido esa pesadilla en carne propia. Cuando llegó la policía, Eduardo tuvo que dar explicaciones humillantes sobre el malentendido. Los oficiales, claramente molestos por la falsa alarma, le advirtieron sobre las consecuencias legales de reportes falsos y dejaron claro que Carmen había hecho exactamente lo correcto al llamarlos. Carmen renunció esa misma tarde. A pesar de las disculpas desesperadas de Eduardo y la oferta de Isabela de conseguirle ayuda psicológica gratuita, ella ya no podía trabajar en un lugar donde había sido manipulada de manera tan cruel. Lo más doloroso para Eduardo fue la reacción de Sebastián. El niño lloró inconsolablemente cuando supo que tía Carmen no regresaría. No entendía por qué la persona que más lo cuidaba y protegía se había ido de repente. La explicación que Eduardo pudo darle era insuficiente para un niño de 4 años que solo sabía que había perdido a alguien que amaba. Semanas después, Eduardo se enteró por Isabela que Carmen había conseguido trabajo con otra familia, pero que había desarrollado ansiedad severa y había comenzado terapia psicológica para procesar tanto el trauma de su infancia como la experiencia en casa de los Mendoza. La ironía era devastadora. Eduardo había querido probar si Carmen protegería a su hijo, y ella había demostrado que estaba dispuesta a arriesgar su vida por Sebastián. Pero en el proceso, él había perdido a la mejor cuidadora que su hijo había tenido jamás. Había traumatizado a una joven inocente y había enseñado a Sebastián una lección dolorosa sobre la pérdida y el abandono. Por primera vez desde la muerte de Carlitos, Eduardo se dio cuenta de que su miedo a perder a su hijo lo estaba llevando a destruir exactamente lo que más quería proteger: la capacidad de Sebastián de formar vínculos seguros y confiables con las personas que lo amaban. Esta historia nos confronta con preguntas incómodas sobre los límites de la protección parental y el precio de la desconfianza sistemática. Eduardo Mendoza descubrió que sus métodos extremos para proteger a su hijo no solo eran innecesarios, sino profundamente destructivos para todos los involucrados. Carmen Vázquez había demostrado un valor y una lealtad extraordinarios, pero fue castigada por ello a través de una manipulación psicológica que reactivó sus propios traumas. Su reacción durante la prueba no solo reveló su carácter excepcional, sino también las heridas profundas que llevaba desde la infancia. La tragedia de esta historia no solo está en lo que Eduardo perdió, sino en lo que nunca llegó a entender completamente: que la confianza no es algo que se puede probar a través de experimentos crueles, sino algo que se construye día a día a través de respeto mutuo y comprensión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaba Eduardo justificado en su paranoia debido a su trauma infantil?
¿O sus métodos fueron imperdonablemente crueles? ¿Creen que Carmen debería haber perdonado a la familia Mendoza? ¿O hizo bien en alejarse definitivamente? ¿Hasta dónde es aceptable llegar para proteger a nuestros hijos? Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Estas historias complejas necesitan sus perspectivas para cobrar vida completamente. Si esta historia los impactó tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas historias reales que nos muestran la complejidad de la naturaleza humana. Y ya que llegaron hasta aquí, les recomiendo que vean el siguiente video. El día en que un magnate descubrió que su motorista era su medio hermano perdido. Una historia que demuestra cómo los secretos del pasado pueden transformar completamente el presente de maneras que nunca imaginamos. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan profunda sobre confianza, trauma y las consecuencias de nuestros miedos más profundos. Nos vemos en el próximo video.